Admitir. Ok. Ahí sí, estoy grabando la clase. Saluden que van a aparecer en YouTube. ¿Se ve la pantalla? Sí, yo por lo menos la veo. No sé si el Ya, resto de tu compañero y compañeras la ven. Sí, sí se ve. Ya, qué bueno. ya. Si alguien del grupo también quiere como contribuir, que lo haga. Ya, A nosotros nos tocó la Política Nacional de Convivencia Escolar. Igual es una política que al menos algunos ya habíamos visto en psicología educacional, entonces estábamos un poco más familiarizados con el tema. ya. Esta política primero define lo que es convivencia escolar a partir del Mineduc, porque el término convivencia igual es súper como amplio. Normalmente uno en el colegio dice, oye, hagamos una convivencia, pero ese no es realmente el término. Claro, Entonces, convivencia se refiere como a esta interrelación entre los distintos actores educacionales y cómo eso eh, como que contribuye a la formación personal, ciudadana y al aprendizaje de las personas. Entonces ahí como que describimos un poco el contenido de la política, como la descripción, todo esto, sus objetivos. Luego, ¿qué dice aquí? Ya, como las tareas específicas que habla la política, que está centrada como en esta gestión sistémica pertinente y pedagógica, en donde se implementan distintos procedimientos y prácticas para contribuir como a esta convivencia escolar, que es como resolver conflictos, abordar situaciones de violencia, acompañar a quienes lo necesitan. Y también se habla del reglamento interno y de que ahí se debe como definir la convivencia que se quiere promover. Luego, en las responsabilidades del la o el profesional de la psicología, se habla sobre esto de gestionar los espacios para que exista una buena convivencia a través de la elaboración de reglamentos, talleres u otras instancias. Eh, y claro, ahí también dice que la persona, el profesional o de la psicología, también es parte de la solución fomentando espacios. Y respecto a las dificultades y riesgos pusimos un poco menos porque todavía no teníamos muy claro eso, pero sería eh, como la fortaleza es que como que se dio este concepto, como que es importante que exista un concepto de convivencia escolar, que los distintos establecimientos educacionales puedan adquirir y trabajar sobre ello, pero igual el riesgo es que en un país como el nuestro, que tiene muchísimas brechas y diversidad de establecimientos educacionales, como no sé si está como adaptado a todos esos casos. Esa era como la debilidad que encontramos. Y eso. vale. ¿Podrías volver ay, bueno, ya lo Ay, sacaste. no, sí, la No, voy a no. presentar de nuevo. No, pero está ahí, está ahí. ¿Sí? Ya. Sí, buen poder de síntesis. Bueno, ahí hay algunas cositas que a lo mejor podríamos fijarnos todo y todas sobre, primero, como un poco el ámbito que tú explicaste de lo que tiene que ver con la política de convivencia escolar, y luego ya la responsabilidad de las funciones, como más o menos que, para que la dejemos ahí como en la memoria, por lo menos, como colectivamente. Así que eso es importante, ¿no es cierto? Como este es el tema de que es esto, como abrir espacio para abordar situaciones, problemas, entre comillas, podríamos decir, tales como, por ejemplo, no sé, problemas de violencia y ese tipo de cosas que mencionaste, ¿vale? Como para que vayamos teniendo esas cositas en la memoria cuando conversemos grupalmente, digamos en asamblea acá, en este espacio, ¿ya? Así que muchas gracias, Paulina. Eh, Vamos a ver si otra persona de otro grupo pudiera compartir su ficha. Buen trabajo, Paulina. ¿Alguien más? Yo sé que hay un grupo que me mandó su ficha, así que no sé. Belén, creo que el grupo de Belén me mandó su ficha.
por correo. Así que Belén Martínez, no sé si está por ahí alguien del grupo. ¿Quién era? Fernanda García, Agustín Herrera, Natalia Samaría y Joaquín Vélez. A ver si alguien de ese grupo pudiera comentar sobre su ficha, por favor. A Yo ver. puedo comentar un poco sobre nuestra ficha, profe. Ya, vale, Joaquín. Si puedes compartir tu pantalla, te agradecería mucho. Ya. ¿Se ve? Sí, yo por lo menos lo veo. Oye, Joaquín. Ya. La que nos había tocado a nosotros era la política de niñez y adolescencia, y así descrita muy generalmente, trataba de recoger aprendizajes y visiones sobre niños y adolescentes propios con tal de tratar de impulsar una política, una iniciativa que tratara efectivamente de abordar las problemáticas desde el punto de vista de los mismos niños y los adolescentes. Por eso, de hecho, acá pusimos que el documento se centra en considerar las voces de los menores de edad con el objeto de construir una política pública que afecte a futuro. Los dispositivos, recursos disponibles, la verdad es que el documento era bastante abstracto, recurría a súper pocas cosas concretas y de hecho los dispositivos, recursos disponibles que exponía eran sobre todo una suerte de orientaciones epistemológicas de un nivel poco concreto, más que nada abstracto, como más bien teóricos, desde los que abordar las problemáticas que dijeran los niños y adolescentes. De hecho, nos llamó la atención esta parte de descripción de tareas y responsabilidades del profesional de la psicología porque, según revisamos, no había mención explícita a ningún profesional, no solamente de la psicología, por el nivel abstracto que mencionaba sobre el documento. Por lo tanto, acá escribimos lo que a nosotros se nos ocurría que podríamos hacer nosotros como psicólogos, que serían ya tipo tratar de concretar un poco lo del documento mediante, por ejemplo, conversatorios, ya sea presenciales o online, según la situación actual, que permitieran destacar la importancia, en verdad, que tiene reconocer los derechos infanto-juveniles, porque en el fondo es aquello que el documento está tratando de concientizar. O también pusimos acá prestar alguna especie de servicio sin fines de lucro por parte de las organizaciones adscritas que había al final del documento. Que si bien estaban adscritas, que eso ya es un poco más concreto, tampoco se especificaba nada sobre maneras o medidas concretas para proceder. Lo que, claro, pusimos acá como dificultades o riesgo protector, que es la ambigüedad del documento, que en realidad, si bien el documento suena literariamente muy bien y es un documento muy atractivo en cómo está escrito y en lo que propone, en verdad no propone nada muy concreto, nada que pueda, nada que pudiera concretizarse mucho. La fortaleza, claro, está en lo que propone, en la idea que propone, que es concientizar lo infanto juvenil, pero no va más allá. Y eso es lo que también es un riesgo por las distintas maneras de interpretar el documento que hay. Lo otro, como para finalizar, disculpe, profe, No, dale nomás. es que el documento, gran parte del documento se agarraba de cosas del pasado, mencionaba, se ha hecho esto, se ha hecho esto otro, muchas fuentes y todo, sonaba muy atractivo, precisamente porque hablaba de lo que ya estaba hecho, lo que se había hecho, que ayudaba a impulsar esta propuesta. Sin embargo, se quedaba mucho en eso, como que lo concreto parecía más del pasado que del futuro. Eso.
Gracias, Joaquín. Ya, de lo que expusiste entonces, bueno, de la política de niñez y adolescencia, hay algo que mencionaste, creo yo, que también para que lo tengamos en la memoria, que el tema de la promoción, ¿no es cierto? Que el trabajo de la promoción que tiene que hacer el profesional de la psicología sobre la base de los derechos infantos juveniles, ¿sí? Y un poco lo que trata de discurrir un poco la política. Tal vez lo que faltó a mí ahí, pero como les digo, la idea era que pudieran ver un documento y se hicieran algunas nociones, es ver las orientaciones técnicas que existen cuando ya esta política se materializa en programas, ¿ya? Y ahí lo podemos mencionar más adelante cuando avance con el curso. Yo tengo varias experiencias de trabajo con profesionales del área de Sename, por ejemplo, de este tipo de política, así que les puedo contar un poquito más por si les interesa, ¿ya? Pero en sí me parece bien lo que hicieron, como tratar de igual abstraer algunas cosas, llegando hasta una de las tareas que tienen que hacerse, que es la promoción de los derechos, y eso se hace en algunos programas, que en general se hacen unos programas que se llaman Oficina de Protección de Derechos, que están casi en todas las comunas de Chile, y muchas de ellas funcionan en las municipalidades, ¿vale? Entonces, me parece bien ese trabajo que hicieron y yo por lo menos quiero recalcar un poco para que nos quedemos con esa idea. Ya tenemos como dos temas. El tema de convivencia escolar, rescatamos por lo menos el enfoque de la política y más o menos qué responsabilidad se tiene que cumplir él. Y con lo que ustedes pusieron tenemos el enfoque más o menos de la política de promoción de los derechos y más o menos qué es lo que se tiene que hacer ahí. Ya tenemos como dos ideas fuerzas. Así que muchas gracias, Joaquín. Vamos a ver otro grupo que ponga su ficha. Vamos, no tengan vergüenza ni nada, si es para contribuir al trabajo grupal. Así que bienvenidos sea si hicieron su actividad. Y si no la hicieron todavía, no la terminan y la tienen hasta la mitad, igual presenten lo que tengan, no hay problema. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vamos, vamos, vamos. Es viernes, ¿no? Su cuerpo lo sabe. Se nota en la semana ya, sobre todo en cuarentena, como difícil, así que yo le invito a que se atrevan a ver si pueden exponer su ficha. Hasta ahora, ¿qué grupo expusieron? A ver, que no tengo los números. Este es Belén. Y antes expuso, si no me equivoco, Javiera, ¿no? Ya. ¿Qué le pasa, gente? ¿O no tienen todavía la ficha del resto del grupo? Dígame nomás. A ver si hay en el chat. Francesca Palma. Yo no me dice. Pero esta es una duda. Dígame. Que estábamos hablando con el grupo porque pasa que nosotros tuvimos que armarnos al final porque hubo como muchas modificaciones en nuestro grupo y queríamos saber si ya había como una, no sé, un Word donde estuvieran anotados los grupos como para actualizar el nuestro o si nunca en realidad se vieron los grupos y como queda lo mismo. Creo que a mí me compartieron un nombre de los grupos por ¿cómo se llama esto? Un documento de Google. Ah, ya, lo buscaré entonces para actualizar. Pero tienen que avisarme si es uno nuevo porque tengo que armarlo en el aula virtual para ver si están en otro grupo, ¿me entiendes? Porque eso, porfa. Y si, digamos, arman un grupo nuevo, avísenme, porfa,
saber bien cómo van a quedar conformados para hacer los cambios en el aula, por favor. Ya, le voy a enviar un mail con eso entonces. Ya, sí, cómo van a quedar conformados todos los grupos. Bueno, ¿qué les pasó? No, el resto de los grupos, asumiré que no terminado. Díganme nomás, no se compliquen para que tampoco perdamos tanto tiempo de quedar así en silencio. El otro grupo, Nosotras no hemos podido terminar, profe. Nos quedan ya, poquitos. vale, Francesca. Profe, Sí, dígame, Javiera. nosotros lo terminamos, pero como que nadie del grupo se siente preparado para presentar las cosas. Pero yo puedo empezar y si me ayudan con la última, que es la que me cuesta un poco. Sí. Acuérdense que la última les dije que no era tan, o sea, no era necesario que lo hicieran porque no hemos visto todavía esas nociones aún. Así que si no está esa, no es problema, ¿ya? No hemos visto la noción de riesgo todavía. Ya, si igual habíamos puesto solo dificultades. Da, da vergüenza. Sí, sí sé que les da vergüenza, pero vamos nomás. Ya, tengo que compartirlo también, es que no sé cómo se ¿Sí? hace. Su ficha, a donde ¿Mm? dice presentar ahora, ya tiene abierta su ficha. Si la tiene abierta, pone una ventana, ¿ok? Y ahí se le vería. Ahí se ve. De hecho, me ¿Ya? veo yo en duplicado. Ah, ya, perdón. Estoy ¿Lo arriba y tapo? abajo. No, pero no, broma. Ya, bueno, nosotros hicimos la guía normativa técnica pericial de salud mental y bueno, a grandes rasgos es como una guía que orienta las líneas a seguir en materia de peritajes de salud mental y busca como establecer como una estructura o requisitos básicos para realizar la pericia. Y también establece como procedimientos que deben respetarse en la realización. Y algo que era como importante es que esta estructura es como para aplicar esta forma de pericia a nivel nacional. Y en la descripción de los dispositivos o recursos disponibles, bueno, es como propone líneas de acción, pero que busca, por ejemplo, aquí donde ponemos asegurar condiciones básicas para que sea un contexto ambiental como idóneo o establece cómo deben ser las condiciones de los peritados y las condiciones del perito también. Y ahí también se establecían como procedimientos y etapas y la estructura del informe pericial, pero no los pusimos porque eran muchos. Y en la descripción de tareas y responsabilidades, eh, a grandes rasgos, como que al menos en el informe pericial del psicólogo, la finalidad es evaluar los estados emocionales, capacidades cognitivas y estructura de personalidad del periciado y la evaluación concerniente a la causa y hechos legales. Y aquí en la última, si me pueden ayudar, no sé, los demás, porque habíamos puesto puras dificultades. Está bien, sí. Está bien si pusieron solo dificultad. No hay problema, todo bien. Ya, yo voy. Vamos. A ver, estoy buscando. Ya, entre las dificultades que habíamos puesto estaban como basadas en cómo se va desarrollando el rol del psicólogo en esto. Y encontramos que una de las primeras dificultades era como el que no, como que se tenía que descartar o como alejarse del rol en caso de que hubieran situaciones como de conflicto de interés imposibilitadoras, como tener un parentesco, sanguíneo, afinidad, amistad, enemistad, una dependencia o relación laboral. Lo cual yo igual considero que puede ser como una fortaleza, un protector, esto de que onda, si eres un psicólogo que tiene conflicto de interés, como que está haciendo el peritaje a alguien que en realidad es tu jefe en otro lado, no puedes hacerlo. Entonces igual puede ser como protección. Entre las siguientes cosas encontrábamos que se pedía tener un lenguaje claro y entendible para como cualquier persona que leyera al momento de realizar el informe, lo cual consideramos que siempre es como una dificultad,
como hacer un informe que lo entienda todo el mundo, saliéndose de estos conceptos que en realidad tenemos interiorizados, más todavía si se considera que, por ejemplo, el documento que tuvimos que leer para esto era muy como, según lo que me confiere el artículo, tanto letra A, B de la ley, entonces tampoco se entiende lo que uno lee y tiene que escribir algo entendible. Y eso también va un poquito de la mano con otra dificultad que encontramos, que era como la opinión que tenía que dar el o la psicólogo o psicóloga, tenía que ser como súper limitada a las pruebas que habían, tenía que tener pruebas suficientes para hacer una opinión válida, porque como profesión en sí no se consideraba una ciencia exacta. Entonces consideramos que una dificultad era como, ya, ¿y cuándo la opinión entonces es válida si ni siquiera la profesión se considera exacta? Como uno esperaría que básicamente ninguna opinión sea casi válida. Y otra dificultad que encontramos era que las pruebas psicológicas, al pertenecer a la carrera de psicología, tenían que ser determinadas solo por el psicólogo o la psicóloga, en el sentido de como cuál es válida, cuál tiene suficiente confiabilidad para aplicarse, cuál es como adecuada para la situación, y tenía que tener la experticia suficiente como para poder aplicar tal prueba. Eso igual puede ser como un poquito de dificultad y fortaleza, dificultad en el sentido de que puede ser complicado elegir la prueba exacta para aplicar solo o sola, pero también es como rico que nadie se meta así como oye, tú en realidad deberías aplicar esta otra, si la que quería aplicar como que no te sirve. Y también representa de nuevo una dificultad en el sentido de que, considerando que la prueba no es que uno la aplique a uno mismo, sino a un otro, por más experticia que uno tenga en la prueba, igual siempre va a haber como un grado de dependencia y el otro la quiere rendir o no, está concentrado o no, quiere hacerlo o no. Entonces igual eso era como complejo. Eso es lo que tenemos. Muy bien, tenían harto, ¿eh? No les faltaba nada. Les faltaba como agregar ese otro nomás que tú misma señalaste, así que está bien. Bueno, entonces, de lo que se expuso en esta parte, hay una forma, una orientación normativa de hacer pericia forense, ¿no es cierto? Hay responsabilidad, aquí se explicita un poco más el dispositivo, ¿no es cierto? Y la articulación que tienen que tener los profesionales de psicología y con otros profesionales, ¿no es cierto? Y también ahí las compañeras pueden identificar eh, la función principal que tienen, ¿no es cierto? Que es a través de un informe, ¿no es cierto? Pericial, poder pronunciarse sobre algunas condicionantes de las personas que asisten, digamos, a los centros de justicia por X motivo, ¿no? Y luego de eso ustedes identifican algunos riesgos que son re interesantes de fijar, ¿no? De establecer, sobre todo esto que mencionabas tú, como cómo se vive la contradicción entre ser una ciencia exacta, ¿no es cierto?, que se tiene que pronunciar respecto a un fenómeno concreto. No debe ser fácil convivir con esa tensión de saber si es que efectivamente el juicio que se está haciendo tiene cierta valía o no. Me parece como que es interesante para también tenerlo en consideración para el análisis que queremos hacer como grupalmente. Así que muchas gracias por su exposición. Bien, ¿qué otro grupo falta? Me interesa el grupo que trabajó con los riesgos psicosociales, laborales, porque es un tema que vamos a ver acá en clase y me gustaría que por si pudieran comentar alguna de las cosas que vieron en el documento, sería re interesante para ir acercándonos ya a ese tema. ¿Qué grupo le tocó los RPSL o los riesgos psicosociales laborales? Ya, profe, nos tocó a nosotros. Vamos, Francesca, vamos. Ya, el de nosotros de verdad no está muy completo, como está Lo muy que, breve. lo que tenga y lo va completando mientras pone ahí con su idea, así que no se preocupe, sí, es colaborar con el grupo. Ya, tengo que poner aquí presentar ahora. Sí, presentar ahora una ventana y ahí eliges la ventana que tú quieres. Ah, ya.
¿Una ventana o una pestaña? Creo que una pestaña te muestra como de Google y una ventana desde tu computadora, así lo que tengas abierto. Mm, Tienes que abrir primero la ficha y luego, ahí sí, ahí sí. súper bien, ahí se Ya. ve. Ya. Ya, entonces nosotros escogimos el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales. Acá como en forma resumida, pusimos que establece un estándar mínimo de salud del ambiente psicosocial laboral. Su objetivo es identificar la presencia y nivel de exposición a riesgos psicosociales al interior de una organización. En términos de condiciones, trabajo activo, desarrollo de habilidades, demandas psicológicas, violencia y acoso, relación al interior del trabajo y doble presencia. Esos son los aspectos psicosociales que aborda el protocolo. Y en términos generales, norma la evaluación y prevención de riesgos psicosociales e intervención, perdón, de riesgos psicosociales en las organizaciones. Con respecto a los dispositivos disponibles, estaban bien específicos. Dice que para cumplir el objetivo planteado anteriormente se utilizará el instrumento de evaluación de medidas para la prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. Este permite evaluar las medidas de prevención de riesgos psicosociales adoptadas y gestionadas por la empresa. Ese es el instrumento que se ocupará. Los participantes involucrados en el proceso serán el empleador, que mide la exposición al riesgo social, el trabajador también, los trabajadores, trabajadoras, por cuanto son vigilantes activos de factores de riesgo psicosociales presentes en la organización. También los organismos administradores de la ley 16.744, que asesoran a las empresas adheridas y notifican la transgresión y vulneración de factores de riesgo. También las secretarías regionales ministeriales de salud, que fiscalizan todas las disposiciones del Código Sanitario, las leyes, normas y reglamentos y también sancionan la infracción a estos. Con respecto a la descripción de tareas y responsabilidades de él o la profesional de la psicología, tenemos que durante todo el proceso de creación y desarrollo del protocolo se incluyen a estos profesionales porque son parte de un equipo interdisciplinario, idealmente que se conforma por él o la profesional de la psicología más un experto o experta en prevención de riesgos. Y entonces entre las tareas encontramos aplicación del protocolo de riesgo y también análisis y diagnóstico de las condiciones laborales dentro de este equipo interdisciplinario. Evaluamos que la presencia de un profesional de la salud mental es muy importante dentro de esta política, porque conforma como la acción central que tiene la política, que es evaluar los riesgos psicosociales en los aspectos que mencioné antes, como demanda psicológica, violencia, doble presencia, etcétera. Y la que nos faltó fue la 5, que en verdad no tenemos nada de nada. No se preocupe, yo sé que la van a ir completando, así que muchas gracias. Ya, de nada. Bien. Respecto a lo que expuso su compañera, la idea es poder entonces ahí destacar algunas cosas, ¿no es cierto?, de una orientación para evaluar los riesgos psicosociales en el trabajo y cuáles son algunas responsabilidades, principalmente la evaluación y el diagnóstico de los riesgos psicosociales como parte de un equipo, ¿no es cierto? Como para que nos quedemos con esta otra idea de lo que nos comentó su compañera. Y finalmente, el grupo que nadie se haya repetido, por favor, parece que no sé cuál se habrá repetido el documento de convivencia. ¿Cuál nos falta? A ver, denme un segundo. ¿Qué nos falta? Pericial, inclusión. Eso nos falta, creo. ¿Quién trabajó con la inclusión? La ley de inclusión escolar.
qué grupo trabajó con eso. Y si no terminado, me dice y no, si les entiendo, pero dígame para que no pase el tiempo en vano. ¿Nadie trabajó con inclusión? O sí, pero no han terminado todavía. Díganme, por favor. Profe, sí, Ya, Sandro. nos estamos poniendo de acuerdo. Ok. Acá, ¿no? ¿Se ve? Sí, ahí se ve. Muy bien. Ya. Bueno, nosotros trabajamos el documento que habla sobre la ley de inclusión escolar y leyéndolo nos dimos cuenta que tiene 3 objetivos principales, que es transformar gradualmente la educación subvencionada en gratuita, eliminar el lucro de los establecimientos que reciben aportes del Estado, y el tercer objetivo es terminar con la selección arbitraria, lo que permitiría a los padres elegir el colegio del proyecto educativo. Para tal efecto, no encontramos como un programa o un dispositivo como específico, pero sí como que la ley plantea modificaciones a otras leyes más antiguas que están acá. La ley número 2 de 2009, la ley número 2 de 1998 que habla sobre la subvención del Estado a establecimientos educacionales, la ley número 20.529 que habla sobre el aseguramiento de la calidad de la educación parvularia básica y media, y la ley número 20.248 que habla sobre la subvención escolar preferencial. Para eso son como que apela a distintos actores de la educación, como la educación parvularia, la carrera docente de los profesionales de educación, la educación escolar pública, el sistema de educación superior, la oferta de educación técnico profesional estatal, el ámbito de la educación en formación ciudadana y la participación de los estudiantes y funcionarios. Aquí, el rol del psicólogo. Aquí en este caso nosotros, no se habla también en el documento sobre la psicología o sobre el rol del psicólogo, pero especulando más o menos podemos ver que el psicólogo podría tener como un rol de supervisor para que se lleven a cabo las políticas establecidas, o también trabajando en el área escolar, interviniendo activamente en clases, participando en los espacios de integración, de inclusión y diversidad y impedir la discriminación arbitraria, ya sea por distintas características socioeconómicas, académicas, socioculturales. Y la última es que las fortalezas encontramos que la psicología aporta con el pensamiento crítico sus valores y éticas que aprende en la escuela, como la empatía, el compromiso, la confidencialidad, también por la formación integral que toma en cuenta distintas perspectivas y disciplinas. Y por otro lado, como dificultad encontramos que la especificación académica, que cuando uno va en la carrera se va especificando más como, no sé, pues en clínica o en organizacional, y eso igual es un impedimento después de la toma de la acción y de la perspectiva. También el rol que tiene el psicólogo en la educación, que por lo general siempre está supeditado por una estructura que la impone la misma institución. También por el ambiente hostil donde se expone el psicólogo, porque los distintos actores a veces, como los apoderados o los profesores, nos apoyan también en el labor. Y eso. Buen trabajo, bien hecho. Ya. Vale, de lo que puso Sandro, entonces nos vamos a quedar con, bueno, en general con lo que nos comentó, ¿no es cierto? Una
una normativa, una ley orientada, ¿no es cierto?, a garantizar, digamos, la permanencia, el aseguramiento, el ingreso de estudiantes, digamos, que estén en situación de cierta necesidad, ¿no es cierto?, sin generar discriminación. ¿Ya? Y ahí hay un papel importante que juegan hoy las profesionales de psicología. De hecho, en los colegios, ahí todavía se te está compartiendo tu pantalla. Ahí sí. Hay ciertos equipos que están encargados del tema de ayudar en lo que tiene que ver con inclusión, ¿ya? Así que ahí se hace mucho lo que comentaba Sandro y hay muchos de los riesgos que él identificó ahí en eso, en ese tipo de espacio. Bien, quiero agradecer el trabajo que hicieron con la ficha. Me parece que uno de los objetivos, precisamente, aunque no pareciera, y por eso la ficha lo dice, que ustedes pudieran dar cuenta, creo yo, un poco de lo que conversé en la sesión pasada, de esto de las responsabilidades que se transforman en cargas de trabajo, ¿no es cierto? Y un poco eso es lo que determinan también las políticas, las normativas, y cuando ya se traducen en programas, es cuando se establecen más o menos cuáles son las fases por las cuales va a transitar eh, este uso de tu habilidades, recursos, atributos, como le hemos llamado, para poder responder a estas necesidades sociales, ¿vale? Yo quiero ahora presentar muy brevemente un Jamboard que le hice, se los compartí en el navegador, si quieren lo pueden abrir ahora, no hay problema, y me dicen si pueden ingresar. Eh, un Jamboard así como resumen un poco que trata de conectar el tema de la sesión de hoy a propósito del texto que estaba para revisar, ¿no es cierto?, con lo que hemos venido conversando hasta ahora, ¿ya? Y tratando de recoger un poquito de estas ideas fuerzas que estoy rescatando de la exposición que hicieron ustedes de su ficha, ¿ya? Y si nos queda un ratito, ojalá poder hacer un trabajo en Jamboard y si, bueno, si no, no nos alcanza el tiempo, lo tendremos que retomar en otro ratito, ¿ya? Quiero presentar lo que tengo acá. Si quieren, no sé, si está muy cansadito y cansadita hasta ahora por las exposiciones, podemos hacer un pequeño break hasta las 9:50. ¿Les parece? O si no, seguimos. Pero si quieren, podemos parar 4 minutos, que es lo que queda, y así estamos más fresquitos y fresquitos. Break, profe. Ya, así se sirven un cafecito, un té. Así que a las 9:50 retomamos, ¿ok? Y yo les presento el Jamboard, ¿vale? Así que ustedes vayan a hacerse un café mientras yo presento aquí lo que quiero. Se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve Sí, mi profe. pantalla? Vale, entonces en 4 minutitos más volvemos.
Estaba hablando con el micrófono apagado. Qué tonto. Bueno, solo hice esta laminita así como muy gráfica porque sabía que como por la exposición de ustedes tampoco iba a poder hacer una gran presentación con diapo y todo ese cuento. Sí, y traté de hacer un Jamboard como pensando en que pudiéramos completarlo tal vez, ¿ya? Eh, Ustedes pueden acceder ahí, como les digo, están en el aula, siempre y cuando tengan activada su cuenta de Gmail, ¿ya? Con ellos pueden, incluso creo que pueden editarlo, así que no hay problema. Bien, quiero ver si están viendo mi pantalla. La están viendo, sí. Vale. Bien, hay unas cositas que se me fueron de todo esto que he tratado de ir comentándole hasta ahora, como esta gran narrativa que va conectando esto que aparecía como la salud mental, pero previo nos dimos unas vueltas así como para poder poner en cuestión algunas cosas propias de la formación profesional, el requerimiento de ciertos recursos, cierta habilidad, e inclusive discutir esto que hoy supuestamente estaba como en carpeta, que tiene que ver con qué es lo que hace el profesional de la psicología o la profesional de la psicología. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se le demanda? ¿Ya? Y bueno, hasta ahora, cuando le hice el diagrama de la clase pasada, fuimos dándonos cuenta que en términos concretos hace tareas de cuidado, ¿no es cierto?, hacia personas que presentan una necesidad o problemática en concreta. Ya nos dimos cuenta que esta necesidad y esta problemática, por lo menos en el Estado Nacional y en muchos otros estados, pero en el Estado Nacional lo estamos viendo, se resuelven a través de políticas públicas que se materializan en programas y es ahí en esos programas donde participan principalmente la gran mayoría de los y las profesionales de la psicología para resolver esta necesidad solvente. Vale, hasta ahí un resumen muy así en 30 segundos de lo que hemos hecho previamente. Hay unas cositas que a mí se me pasó por alto, tal vez comentarles previamente, que tiene que ver con esto de el cuidado de los atributos, los recursos y que los puse ahora en este dibujito. No sé si se dan cuenta, aquí estoy nuevamente yo, ahí me dibujé un poco mejor, ya no soy solo un palito, ya pasé de los primeros bocetos, no, ¿cómo se llama? No sé, de 2 a 3 años, no sé, a un dibujo un poquito más sofisticado, digamos, 7 años, 8 años puede ser. Inclusive son una figurita de quienes sean amantes de Star Wars lo van a poder identificar. Eh, bueno, supuestamente aquí hay un profesional de la psicología con un librito, ¿no es cierto? Todo ahí con su outfit de no profe, ¿no es cierto? Está buena la polera, sí. Y podemos identificar entonces que yo le decía que todo trabajo en un momento desgasta, todo trabajo implica un uso de su cuerpo, su mente para poder ser desarrollado y por lo tanto implica un gasto de músculo, de espíritu, de mente, ¿no es cierto? Y por lo tanto ese gasto tiene que ser recuperado, ¿no es cierto? Y hablamos de los tiempos de reproducción. Eh, pero hay una cuestión que me faltó precisar y que me gustaría precisar con ustedes, que tiene que ver con precisamente los atributos, las características, los recursos, como le quieran llamar ustedes, que se han formado desde que son niño y niña hasta pasando por la formación profesional durante su periodo universitario, tenemos que darnos cuenta que quien posee esos atributos no está sino más que encarnado en un cuerpo y por lo tanto al estar encarnado en un cuerpo tenemos que conocer que ese cuerpo tiene ciertos límites por los cuales los atributos, sus características, sus recursos, como le quieran llamar, yo le voy a llamar atributos para que ustedes hagan todas las conexiones con lo que ustedes piensan. Todos sus atributos tienen un límite por el cual van a poder usarse en su forma máxima y en su forma mínima. Y en ese parámetro tenemos que identificar cuáles son los parámetros mínimos y máximos por los cuales ustedes pueden hacer uso de sus atributos, digámoslo así, yo lo he dicho en términos muy generales. En la psicología se utilizan principalmente atributos psicoemocionales, ¿no es cierto?, que están orientados a lo que pusieron en su ficha, ¿no es cierto?, a resolver algunas problemáticas sociales con alguna responsabilidad en algunos dispositivos o programas en particular. Y en ese sentido puse este bonito.
porque tenemos que tener en consideración que los límites al uso del atributo físico-mentales de ustedes para poder desarrollar cualquier trabajo, cualquier tarea, va a estar dependiendo de los físicos, de los límites físicos, morales o sociales que estén implicados en la utilización de dichos atributos físicos y morales en la sociedad en la cual ustedes viven. Puede sonar medio raro, pero así es. A lo que voy es que los límites físicos al uso de su atributo van a estar determinados por las medidas, los parámetros existentes en la sociedad en la cual ustedes están desarrollándose hoy en día, que dicen cuáles son los límites máximos y mínimos por los cuales ustedes pueden hacer uso de una facultad, de un atributo, en una tarea cualquiera. Concreto, muy concreto, como ejemplo. En las labores de las faenas portuarias, por ejemplo, no voy a hablar de psicología, pero sí de las faenas portuarias. Hay ciertos estudios ergonómicos que nos indican que cuáles son los límites de la carga por los cuales los y las trabajadoras pueden lidiar sin causarse una lesión en su columna, por ejemplo. ¿Se va entendiendo un poco más lo que les voy diciendo? Sí. Ok, vale. Entonces, como tenemos ese límite, ese parámetro, tenemos que reconocer primero que la tarea, la responsabilidad, la carga de trabajo, volviendo a ese concepto que ya vimos en la clase pasada, va a tener una repercusión directa en cuánto es que esa carga va a poder ser sobrellevada, sostenida, resuelta por los y las trabajadoras en el desempeño de su función. Y por lo tanto va a estar chocando dicha carga con uno de los límites que tiene el cuerpo humano, que es el límite físico. Y hay distintas variables que son importantes considerar por cuánto el cuerpo puede o no puede hacer cierta actividad. Una de ellas puede ser limitación, puede ser que tengas una lesión y por lo tanto no puedas ejecutar la carga que tengas y por lo tanto hay un límite físico que impide que puedas cargar, digamos, un container o lo que sea. ¿Me entienden lo que les voy diciendo? Es súper importante esto, que lo vayan también interiorizando. Ok, la segunda limitación al uso de sus atributos, recursos intelectuales, psicoemocionales, que le hemos llamado durante este curso, va a estar determinado por los aspectos morales, sociales, en los cuales ustedes se desenvuelven. Y eso tiene que ver principalmente con la cultura en la cual ustedes se desenvuelven y participan como trabajador y trabajadora. ¿Ok? Y en ese aspecto va a estar determinado por cuáles son las necesidades de formación de sus atributos para poder reproducirlo, que ustedes van a tener que consumir para que dichos atributos no se deterioren y se mantengan más o menos constantes en el proceso productivo. En concreto, muy concreto, ¿qué bienes de consumo, qué servicios, qué productos, entre otros, tienen que ustedes contar como para asegurar que la carga de trabajo que ustedes tienen que desarrollar pueda ser desarrollada en un contexto que ustedes no les afecte su desarrollo personal, espiritual, moral y social? Y ahí empieza a vincularse, a arrancarse, uno de los límites importantes que lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con los riesgos psicosociales, por ejemplo, que mencionó su compañera en la ficha, que tiene que ver, ¿no es cierto?, por ejemplo, con una situación de violencia, ¿ya? En la sociedad en la cual nosotros vivimos, hoy en día, la violencia en el trabajo es algo intolerable, es un delito, podríamos decir así. Y eso es lo que la sociedad ha ido avanzando para identificar que una conducta de hostigamiento en el trabajo impone una restricción al desarrollo de cierta función porque las cargas de trabajo que tengo yo por delante no se van a poder ejecutar porque hay una afección, hay una lesión relevante a mi espiritualidad, a mi paz interior, lo que le quieren llamar, en el desarrollo de mis funciones. Y por lo tanto, límite moral y social. ¿Cuál es el mínimo y el máximo por cual yo puedo desarrollar una tarea
tomando en cuenta la sociedad en la que vivo y todo lo que con ello está relacionado, las relaciones interpersonales, los vínculos entre colegas, etcétera, van a tener un peso relevante también en la forma en las cuales yo puedo cumplir con mi carga de trabajo. En el caso del container, por ejemplo, tenemos el cuerpo del obrero y la obrera que trabajan en el puerto descargando un container. Ahora bien, si además de eso le sumamos que hay un sobrepaso del límite de las fuerzas máximas que él tiene para poder mantener un peso muerto sobre su cuerpo, pero además de eso hay una transgresión al límite en el cual, no sé, la sana convivencia entre los y las trabajadoras se ve menguado y por lo tanto hay una presencia de relaciones de acoso laboral, hostigamiento entre colegas, ¿qué podemos tener como resultado entonces en los atributos productivos de ese trabajador? ¿Qué piensan ustedes? ¿Y qué pasa con el ciclo productivo que hemos hablado? Recuerden que el ciclo productivo es asegurar que el trabajador y la trabajadora haga sus funciones más o menos cotidianamente. Eso es como fuerza. Paulina quería hablar. No quería preguntarle si puede repetir la pregunta, que justo se me cortó en esa parte. Vale, voy a repetir. A ver, de si es que me acuerdo tal cual la hice, ¿ya? ¿Qué pasa con los atributos de ese trabajador o trabajadora si es que ambos límites están, digámoslos así, sobrepasados, entre comillas, o están lesionados, digámoslo de otra manera? También, que me gusta eso, como lesionado, esos límites al uso de sus atributos productivos. En este caso le estoy dando el ejemplo de las faenas portuarias. ¿Qué pasa si por un lado no se respetan sus limitaciones físicas para sostener la carga de un container, por ejemplo? O sea, la carga excede sus capacidades físicas para aguantar un peso muerto sobre sí, y además hay relaciones sociolaborales que tienden a la violencia. Eso es lo que le estoy planteando. ¿Qué puede ocurrir con sus atributos? No sé si que los atributos se pierdan, Provoca un pero desgaste mayor, dice. ¿Quién dijo eso? eso, Sandra. sí. Burnot, Ángela Briceño, vale. Y Yasmín Burnot, vale. En efecto puede ocurrir eso. Ya, en efecto puede suceder un desgaste acelerado de estos atributos. ¿Por qué? Porque se necesita un consumo intensificado de los atributos productivos como para poder cumplir con la carga de trabajo, en un escenario donde los límites están siendo lesionados. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? En un contexto donde no se están respetando los límites al uso de la fuerza de trabajo o estos atributos productivos, como le queramos llamar, no están siendo respetados. Hay un desgaste acelerado de estos atributos. Hay una intensificación del trabajo y por lo tanto podríamos estar en presencia de ciertos indicadores de dolencias, afecciones, malestares, sufrimientos, enfermedades, síndromes, como le queramos llamar. Y uno de ellos es el burnout, ¿ok? Pero ahí vamos descubriendo la razón de ser de toda esta problemática. En esta dualidad. ¿Cómo se fijan los límites? Es importante discutirlo. ¿Cómo lo fijamos? Una de las tareas nos dice Marx en el tomo 1 del Capital, nos dice, el límite de la fuerza de trabajo puede conocerse por los mismos avances que tienen las fuerzas productivas, y esta fuerza productiva es la ciencia, como fuerza productiva que permite conocer y establecer cuáles son los límites físicos y morales por los cuales la fuerza de trabajo tiene que transitar para poder conocer sus parámetros mínimos máximos. Y yo rescato de ahí esa idea como investigador del tema del trabajo, porque evidentemente en el cumplimiento de la jornada de trabajo, ya lo vimos, durante la jornada de trabajo se produce, ¿no es cierto?, el salario, y también se produce para otros, ¿no es cierto? ¿Ok? En ese momento, la forma en la cual se puede determinar y conocer los parámetros por los cuales se utilizan los atributos, tanto en sus factores mínimos y máximos, no es otra forma más que el conocimiento científico.
digámoslo así, no sé, la ergonomía como forma del conocimiento científico, como forma del desarrollo productivo, permite establecer cuáles son los parámetros por los cuales las cargas de trabajo causan o no causan ciertas lesiones o trastornos musculoesqueléticos, por ejemplo. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? En primera instancia hay un reconocimiento de que estas cuestiones van afectando el cuerpo de los y las trabajadoras. Hay un desarrollo concomitante entonces junto con eso de ciertas especializaciones humanas a través de una forma del trabajo científico que va conociendo cuáles son las determinaciones que hacen que los trabajadores se lesionen los codos, los brazos, no sé, las muñecas, los tendones, etc. Y esa forma adquiere el nombre de ergonomía, y la ergonomía es la disposición de poder adaptar el trabajo al humano y no al revés. Y en ese sentido, es decir, cómo adaptamos el peso del ser humano para que ese peso no genere una lesión importante al trabajador y no al revés. ¿Me entienden? Y la forma entonces de establecer estos límites es con el conocimiento científico. Y ahí también tenemos algo que decir y las profesionales de psicología, porque precisamente dentro de los factores morales que condicionan el uso de la fuerza de trabajo, el atributo, están los factores psicosociales, que ya expuso su compañera en la ficha, que tiene que ver con los riesgos psicosociales, por ejemplo, que vamos a ver en esta guía ya desde, creo, la próxima clase, ¿no? No, bueno, en otra clase más. Pero en la psicología también tiene algo que decir porque en el estudio de las condicionantes del trabajo que van dando cuenta de una afección a la salud mental, la salud mental, insisto, no está separada del cuerpo, sino que forma parte del cuerpo del ser humano, puede determinar cuáles son los límites por los cuales hoy las trabajadoras tienen que hacer uso de sus facultades intelectuales, morales, espirituales, como le quieran llamar ustedes, para ejercer su trabajo. Dicho esto, la psicología entonces también ayuda a poder definir esos límites, y en ese sentido también, inclusive cuando ayuda a definir esos límites, se enfoca como una práctica del cuidado de la corporalidad, con más precisión, de los atributos productivos de los y las trabajadoras que tienen que desempeñarse en una labor determinada. Y si lo vemos en el caso de la psicología, para poder resguardar y cuidar estos límites por los cuales nosotros hacemos uso de nuestras fuerzas, de nuestros afectos, ¿ya? No queda otra más que realizar ciertas labores de cuidado. Y es por eso que la conexión es lo que quiero que vean ustedes. Precisamente entonces, una de las contradicciones que se provoca cuando uno trabaja con ver cuáles son los límites, los parámetros del uso de la fuerza de trabajo, cuando hace una investigación en el mundo del trabajo desde la psicología, se da cuenta que por un lado cumplimos un papel importante como disciplina para referirnos sobre los límites del uso de nuestro atributo, pero también junto con ello vamos avanzando hacia el tema del trabajo de los cuidados, porque efectivamente también se resuelve a través de eso una necesidad social solvente, que es que obviamente para que se pueda reproducir el ciclo de la producción en cualquier rama productiva en el país, se necesitan de que los trabajadores tengan espacios de reproducción, espacio de descanso, espacio de aseguramiento de que el ciclo se va a repetir día tras día y que las fuerzas implicadas en el día 1 más o menos sean similares en el día 5, en el día 10, en el día 20, en el día 30. Y sobre todo porque en el trabajo que se realiza, y aquí lo estoy conectando con lo que ustedes pusieron, en muchas de las áreas de la psicología requiere que el uso del atributo de nuestros conocimientos, de nuestras facultades, sea más o menos constante, por sobre todo porque trabajamos con personas que están en situaciones de necesidad o con problemáticas. Dicho de otra manera, para relacionarnos con las fichas que ustedes pusieron, hay que resolver cuestiones que estén relacionadas con la inclusión escolar, hay que resolver cosas que estén relacionadas con los riesgos en el trabajo, hay que resolver cosas de pericia forense, hay que resolver cosas de convivencia escolar, hay que resolver cosas de, ¿qué más no dije? Inclusión. Bueno, hay que resolver esas cuestiones. ¿Ok?
Y en ese plano nos vamos encontrando entonces que en cada una de las demandas de trabajo que se hacen en esos dispositivos de pericia, de lo que pusieron ustedes en sus fichas, nos damos cuenta que aparece el tema del cuidado, ¿ya? En el sentido de lo que podíamos ver en el texto que les di como para que lo puedan revisar. Si no se lo revisaron, lo pueden revisar más adelante. Yo rescaté algunas cuestiones, no rescaté obviamente todo el texto como para poder hacer el enganche con lo que les quería decir. ¿Ok? Principalmente la tipología del cuidado que se menciona ahí me pareció bastante interesante, que un poco de lo que he tratado de ir haciendo la conexión durante las sesiones pasadas. En este aspecto del texto, para tratar de relacionarlo con todo lo previo, podríamos considerar la discusión que hacen las autoras, ¿no es cierto?, sobre el tema del cuidado, los servicios, la provisión. Básicamente los cuidados en el texto se mencionaban como acciones que no se puede hacer, no puede hacer una persona y que deben ser hechas por otras. Y hay una cuestión interesantísima que me llamó acá, voy a tratar de usar el puntero, ahí está, que la demanda puede no cesar. El cuidado entonces para esta autora, en términos específicos, y como yo he tratado de ir mostrándoselo a ustedes, es una provisión de una acción humana hacia otro humano, en donde ese humano no puede requerir, no puede darse a sí mismo los cuidados necesarios como para poder vivir, para poder reproducirse. Y por lo tanto, como dice, como decía en el texto, me pareció muy interesante esto que mencionaba la autora. Como hay una necesidad humana en donde no se puede resolver por sí misma, la demanda de esa persona puede que no cese inmediatamente. Y con esa idea me quiero ir quedando. Sé que quedan 3 minutitos, tal vez la actividad que tenía planificada no vamos a alcanzar a hacerla, pero quiero ir cerrando un poco esta idea. Si la demanda no cesa, ¿hacia quién se dirige la demanda de esta acción humana hacia otro humano que no puede resolver su necesidad por sí mismo? ¿Hacia quién se le demanda esto? ¿Quién viene a performar al sujeto que está hecho para resolver la demanda en nuestra disciplina? Ya les di mucha ayuda. ¿A quién se le hace la demanda? ¿A quién demanda quien lo necesita? Esa es mi pregunta para ustedes. ¿A quién se le demanda? ¿A los profesionales de la psicología? Muy buena respuesta. Respuesta inteligente. Pues sí. Ahora, si hay una demanda que no cesa, ¿qué pasa con la carga de trabajo? Esa es mi pregunta. Aumenta o la vida se transforma en una demanda. No sé. Muy bien. Y si estamos demandados para atender las necesidades de otro, ¿qué pasa con nuestros tiempos de reproducción? Disminuyen o Disminuye, como se que no acorta. tienen espacio. Exacto. Y en ese caso estamos transgrediendo uno de nuestros límites morales como trabajadores y trabajadoras, tratando de solventar las necesidades de un tercero que por sí mismo no puede resolver sus propias necesidades y que está en una posición de demanda incesante. Tenemos un aumento de la carga de trabajo, una transgresión del límite moral de la fuerza de trabajo, del uso de todo atributo, porque efectivamente vas a estar casi 100% dedicado a la atención y la provisión de cierto cuidado a esa persona en estado de necesidad. Y por lo tanto, el cuidado, en esta perspectiva, me parece una concepción interesante por cuanto el cuidado en algún periodo puede requerir y consumir completamente los atributos de la persona que se encarga de cuidar, y en este caso del psicólogo y la psicóloga. Y eso les puede pasar en su trabajo. He dicho. ¿Me entienden lo que les estoy comentando?
se van dando cuenta un poco la conexión de lo que quiero ir haciendo en el taller. Me encantaría si van viendo como esto, como un libreto, así con que vamos haciendo una junta con otra junta, como un tejido, ¿vale? Eso es lo que estoy tratando de hacer en este taller. Vamos a ir tejiendo relaciones. Entonces, bien, tenemos, está todo conectado. Oh. Bueno, eso, vamos conectando entonces. Bien, entonces si el cuidado es así, en algunas situaciones, como les decía, el consumo, el requerimiento, consumo le vamos a llamar cuando hay una demanda incesante, el consumo de tu atributo van a ser más intensos y por lo tanto, como no hay una disposición favorable para que se respeten los límites del uso de tu atributo, va a haber un desgaste acelerado y pueden aparecer todos los signos que ya hablamos, que ustedes mencionaron como el burnout, por ejemplo. Que uno de los factores determinantes del burnout es el agotamiento emocional, no por nada, ¿ya? La sensación de fatiga emocional. Ok, vamos a ver el otros conceptos y con eso termino. Yo sé que ya me pasó un minutito, pero denme en 5, por favor, ¿ya? Y con esto cierro. Los servicios. Ok. En este sentido, los servicios para la autora son provisión de acciones que se pueden hacer por sí mismos, pero donde hay una provisión de estas acciones responsables por un tercero en algún momento, ¿ya? Yo sé que esto es distinto a lo que les dije previamente, pero podríamos pensarlo así. Hay una potencialidad en el ser humano que si es estimulada por un tercer ser humano, ésta se puede desarrollar por sí mismo. Es decir, yo tengo una potencialidad dentro de mí para poder preocuparme de mí mismo, siempre y cuando un tercero me ayude a preocuparme de mí mismo. ¿Se entiende lo que les digo? Sí, sí, profe. Ok, y esto también lo hacen los psicólogos y psicólogos, ¿no? En un servicio cualquiera, inclusive en asesoría, lo que sea, en terapia. Terapia es eso casi. Ir trabajando con la potencialidad del ser humano de que se pueda tener ciertas conexiones, ciertas elaboraciones personales que le permita por sí mismo después hacer elaboración. Bueno, eso es provisión de un servicio. Por eso es el servicio de la psicología. Ahora, obviamente las autores la tratan como trabajo doméstico y todo, pero nosotros estamos tratando de sacar el cuidado del trabajo doméstico y lo estamos poniendo en ámbitos públicos también. Y labores de cuidados profesionales especializados en labores de cuidado. Ok. Y en este plano, entonces, el descubrimiento de la potencialidad de un tercero implica también un trabajo, un uso de tus recursos para poder potenciar aquello que está, digamos, en capullo en una persona para que brote por sí mismo y pueda manifestarse como una característica, como un atributo personal de esta persona que tú estás proveyendo acciones de cuidado humano. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? En el caso de la convivencia escolar que pusieron ustedes, evidentemente pueden haber contextos escolares en donde la demanda no cese en un momento, pero cuando la demanda ya se empieza a modular y se hace un trabajo de promoción, por ejemplo, en la convivencia, en efecto que tú estás trabajando con niños y niñas, que no los tratas como idiotas, que sabes que tienen ciertas facultades emocionales e intelectuales y que por lo tanto te aprovechas de esas potencialidades como para poder orientarles a unas relaciones de cooperación, por ejemplo. Y para ello vas a utilizar entonces tus recursos intelectuales sobre la base de darte cuenta cuáles son los límites mentales, sociales, ¿no es cierto? Morales, como les puse ahí en la lámina, por los cuales tú tienes que transitar como para poder potenciar ese trabajo a través de la provisión de un servicio. Y este servicio puede ser, no sé, la asesoría, puede ser el trabajo de grupo, etc. Obviamente acá el cuerpo y los atributos también se gastan. También puede haber un uso intenso de tu atributo, ¿por qué no? Porque
E incluso puede haber una obstrucción de las posibilidades y hay una dificultad intrínseca a los seres humanos que se puede llamar el factor testarudez, por ejemplo. Si una persona es testaruda, te va a costar que esa persona brote de sí misma sus potencialidades para poder proveerse de sí misma de alguna, de resuelva necesidades, ¿no es cierto? Lo que llaman en clínica las dificultades del cambio, ¿no? Vas a tener un paciente resistente, como le llaman, ¿o no? Un paciente con contratransferencia negativa, no sé cómo. Una transferencia negativa del terapeuta y un paciente transferencia negativa hacia el terapeuta. ¿Cómo sales de ese impasse? Le llama el psicoanálisis. Vale, eso es nada más que una dificultad en un dispositivo clínico en donde no hay una disposición de quien presta el servicio, no hay una posibilidad de movilizar ciertos recursos internos, personales, sociales, como le quieran llamar ustedes, para poder continuar en la vía de proveerse de recursos que le permitan solventar sus propias necesidades. ¿O no? ¿Me entienden lo que les digo? ¿No? ¿O es mucha cháchara lo que les estoy contando? Y en ese caso, cuando estás sin paz, también hay una merma del límite moral del profesional de la psicología, por cuanto su mayor búsqueda de satisfacción con su trabajo va a estar orientado a propiciar precisamente que las personas puedan enriquecer, como le llaman algunas orientaciones terapéuticas, su mundo interno, por ejemplo. Creo que la Gestalt le dice así, ¿no? Mundo interno, no sé. Dale, ¿qué te pasa a ti como trabajador de la psicología cuando te das cuenta que una persona está testaruda y no está enriqueciendo su mundo interno? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa en una sesión clínica? Psicoanálisis le llama transferencias, ¿ok? Sí, dale, pero ¿por qué aparece en el trabajo eso? O resonancia creo que le llaman en las corrientes. Bueno, ¿por qué aparece eso? Si nos vamos a la explicación que le di al principio entre los límites, yo lo encuentro ahí. Socialmente hay una forma de entender el trabajo terapéutico que dice que tienes que tener ciertos niveles de éxito, ¿no es cierto? Y que el éxito, por lo tanto, en una terapia de orientación psicoanalítica va a estar determinado, aunque no lo digan así los psicoanalistas, pero de todas maneras lo piensan, inconscientemente aunque sea, que el éxito va a estar determinado por precisamente las conexiones que hacen y las personas eh, para poder ir elaborando y por lo tanto darle narración a su propia historia. Pero ¿qué pasa si eso no ocurre en terapia? ¿Qué pasa, chicos y chicas? Cerremos con esto. Yo sé que ya me pasé más de los 5 pilas que... Cerremos con esto, pero respóndanme ustedes. ¿Qué pasa con eso? Frustra, desgasta, sensación de incompetencia. Exactamente como dice Sandra. Y entonces se supone que una persona tiene ciertos límites que están señalables en la literatura, sobre todo en la literatura psicológica de estudio del trabajo, que obviamente cuando los niveles de sensación de incompetencia, frustración, desgaste, se constituye una dimensionalidad de eso, y por lo tanto lo que tenemos frente a eso es que efectivamente los niveles de tolerancia frente a una situación particular de no funcionamiento de un dispositivo, lo que se hace es básicamente atacarse a sí mismo y entonces estar en una situación de impasse, de dolencia también del terapeuta, que lleva a sentir que tal vez el dispositivo no está marchando como tú piensas. Y por lo tanto tú tampoco estás marchando como tú piensas.
Y en ese sentido aparece la culpa y todo eso. Y la culpa también es una de las dimensiones del síndrome de burnout. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? ¿O está muy desconectado? Vale, en la misma laminita, ya con esto cierro, aparece el tema de la provisión, pero bueno, esos son aseguramientos medio de día para la producción de cosas domésticas. Tiene que ver más que nada con una noción de provisión de necesidades como inmediata. Y bueno, hay los tipos de cuidados que son relevantes, yo creo, como observar, que son entonces cuidados que están centrados en las personas o centrados en las cosas, ¿ya? Y esta es una cuestión que me llama mucho la atención y me pareció como interesante destacárselo a usted, que está centrado en la necesidad de la persona sin objeto ajeno a ella. El objeto acá es el sujeto, podríamos decirlo así. Y hay una orientación del cuidado hacia las cosas de las personas, logro objetivo ofrecido por terceros. Hay una diferencia entonces en la provisión de cuidados centrados en una persona humana, en nuestra profesión, por donde nosotros vamos a utilizar todos nuestros atributos, nuestras facultades para poder preocuparnos directamente de una otra persona, de lo que le está pasando personalmente, sin la mediación de un objeto externo a esa persona. Es decir, nos preocupa su relato, nos preocupa sus lamentos, nos preocupa su forma de representarse a sí misma, etcétera, etcétera. Mientras que el otro tipo de cuidado nos preocupa qué objetos permiten que la persona siga siendo esa persona y se pueda reproducir. Y hay una labor, podríamos decir, de provisión de ciertos recursos, ciertos objetos que le permitiría a la persona seguir siendo quien es o una persona que a lo mejor quiera cambiar también. ¿Me entienden? Y en ese sentido también, estos elementos de la provisión del cuidado, sea en la esfera que sea, judicial, lo que ya vieron ustedes con su lámina, va a estar también determinada por estos límites que le hablé y por lo tanto también va a estar jugando eso con las propias responsabilidades y las cargas de trabajo que asuman en esta labor. ¿Ok? Bueno, eso era lo que quería presentarles hoy. La actividad la vamos a dejar para que empecemos la próxima semana. Son algunas preguntitas. Y espero que les vaya bien en su jornada de semana novatas y que lo pasen bien. ¿Ya? Que tengan buen fin de semana igual. Y muchas gracias por darme la posibilidad. Ya tengo que irme al control, así que muchas gracias por darme la posibilidad de hacer las clases antes. Me ayudaron a esto. Puedo ir tranquilo ahora a mi control. Chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Gracias. Que vaya bien.